La ley Olimpia hoy está aprobada en todos los estados de la República. Hay que recordar que Puebla fue el primero, el 3 de diciembre del año 2018, y que a partir de ahí comenzamos una lucha colectiva para la aprobación en diferentes estados. El último estado en aprobarla fue Tabasco, y a partir de ahí también se aprobó en Argentina ya de manera unánime, se aprobó en Panamá, está por aprobarse en Colombia, ya vamos en el segundo debate, lo que llamamos aquí proceso legislativo, iniciativa, sanción, promulgación. Allá le llaman primero, segundo y tercer debate, ya vamos en el segundo en Colombia. Estamos por presentarla en Uruguay, Chile, Ecuador, y esperamos que en Guatemala y en Honduras. Y bueno, la reciente noticia es la aprobación de la ley en Estados Unidos con 408 votos a favor, y que bueno, pues eso va a dar parteaguas justamente a reivindicar desde los nortes globales, que es donde más hay una deuda histórica con las mujeres, porque hay que recordar que en los nortes globales, sobre todo en Estados Unidos, es donde se encuentran los servidores, ¿no? Entonces el avance ha sido productivo, al menos en el ámbito jurídico. Ya muy pocas veces se cuestiona si lo virtual es real, si es culpa de las víctimas. Hemos avanzado, yo creo, en tres situaciones. Una, el reconocimiento de la violencia digital dentro de las leyes, lo que hace que reivindique la culpa, lo que hace que entonces no se vaya la responsabilidad a la persona, en este caso a la mujer. 89.9% de las víctimas de ese tipo de violencia somos mujeres perpetuadas con hombres. En el momento de reconocer que existe la violencia digital y que no es responsabilidad de la víctima, se hace una primera justicia, ¿no? La segunda es que al menos tenemos el conocimiento hasta ayer de 8 sentencias. Hoy me entero que hay 2 en Puebla, de 12 sentencias por la ley Olimpia. Una de las 2 han sido en Puebla por 2 hombres que extorsionaron y que difundieron a sus parejas, y que bueno, vamos avanzando en ese sentido. Y la tercera es que también hay retos, ¿no? El reto más importante no es legislativo, ese es el mensaje que vengo a darle al Congreso, ¿no? De repente queremos hacer populismo legislativo, de acomodar inteligencia artificial o de sacar nuevos términos de violencia digital de manera populista, cuando desgraciadamente no es así, ¿no? Va más allá de esto. La ley Olimpia sí contempla la inteligencia artificial desde el sentido en el que el artículo 199 octis del Código Penal Federal señala que la violación a la intimidad sexual, que es el delito que castiga la ley Olimpia, señala que se reconoce el verbo rector de producción, de difusión, de distribución de material íntimo sexual, fotografías, videos, audios, ojo, reales o alterados sin el consentimiento de las personas. Esto nos llevó a punto de tener el primer caso de un hombre consignado por el uso de inteligencia artificial, el caso muy sonado del hombre del Instituto Politécnico Nacional, Diego N., que en el caso de Diego N. no fue falta legislativa lo que nos llevó a no tener una sentencia favorable a las víctimas, fue la falta de pruebas. Como un dato adicional, 60% de las denuncias que hacen las mujeres por violación a la intimidad sexual que no tienen una vinculación a proceso es porque no conocen a sus agresores, y en ese sentido dependen estrictamente de la información que brinden las plataformas digitales a los sistemas de acceso de justicia y reparación de la justicia, y que estos pueden tardarse 2 meses, 1 año, 4 años, empezando con que no hay oficinas jurídicas en nuestro país, salvo el Google, no hay Facebook, no hay Twitter, no hay TikTok, y que pues esto viene justamente de la responsabilidad de las plataformas digitales que operan justamente desde Estados Unidos. Entonces, eso vengo a contar al Congreso, eso es uno de los retos importantes. 2, la revictimización. Todavía siguen llegando mujeres a los ministerios públicos a tratar de imponer una denuncia, y lo primero que haces es inhibirla, es decirle tú tienes la culpa, es volver a revictimizarla una y otra vez. Yo espero tener una reunión pronto con la fiscal del estado de Puebla justamente para manifestarle estas preocupaciones y hacer los enlaces necesarios. Tenemos en México y en América Latina una primera unidad especializada en delitos contra la intimidad sexual, solo la tiene la Ciudad de México, y sería de mucho abono que Puebla, que fue el primer estado en aprobar la ley Olimpia, también destine un recurso para tener investigaciones más prontas, más expeditas, más orientadas a la capacitación. Hay que recordar además que no estamos exentos de otros tipos de violencias digitales que tiene que ver con la violación a la intimidad sexual. El caso de un tipo que se puso una cámara escondida en la feria de Puebla para grabar por debajo de la falda, el caso de otro tipo que acondicionó un maletín en los sapos para grabar a mujeres, o los casos hoy en día del uso de inteligencia artificial para alterar las fotografías de cualquiera de nosotros, o el uso de robots sexuales para, digamos, dobletear digitalmente la identidad y hacer robots sexuales de mujeres, y es una tendencia justo que se está hablando desde el Oriente y desde Estados Unidos, y que afecta mucho en las condiciones de desigualdad y de pobreza que vivimos las mujeres en América Latina.
La aplicación Bueno, creo que sí tenemos sentencias, ¿ok? Pero falta de recursos yo los dividiría en faltas de recursos en tres sentidos. Falta de recurso económico, hay que capacitar entidades de procuración y administración de justicia, hay que capacitarlos para que sepan de qué se trata el delito contra la intimidad sexual y de qué se trata un protocolo de atención a víctimas. No lo tenemos, hay que tenerlo, hay que fabricarlo. En algunas entidades hemos trabajado con los gobiernos para poder hacerlo. Yo confío en que el gobierno de Puebla tenga bien reconocer este primer logro que ahora ya es mundial y que tenga bien a tener también esos protocolos y trabajarlos de las manos con nosotras como activistas. Falta de recursos no solamente en este momento económicos, sino también faltas de recursos políticos, de recursos de integración, de que efectivamente se generen políticas públicas, se generen campañas de prevención en donde no hipersexualicen a las mujeres. Yo incluso a los medios de comunicación siempre les pido, si van a dar una noticia de la ley Olimpia, no la ilustren con imágenes de mujeres semidesnudas, no hipersexualicemos, no cosifiquemos, ¿no? Entonces esta falta de recursos de prevención hace falta no solo en nuestro país, sino en toda América Latina. Una de las cosas que yo siempre presumo es, por ejemplo, una vez que se aprueba la ley Olimpia en la Ciudad de México, hubo una campaña completa del Instituto de las Mujeres que decía, en esta ciudad, si difunden contenidos íntimos sin tu consentimiento, esa persona puede estar castigada hasta con 9 años de cárcel por la ley Olimpia. ¿Se imaginan que tuviéramos una campaña en todo el estado que reivindicara la culpa de las víctimas? Yo, siendo sobreviviente huachinanguense del pueblo, hubiera visto ese anuncio y tal vez no hubiera intentado suicidarme, por ejemplo. Entonces, en esas faltas de recursos, no solo económicas, y además faltas de recursos sociales, preventivos, en escuelas. Esto es una preocupación que debe ser tripartita, tanto del gobierno como de las familias, de los poblanos, de las poblanas, pero también, ojo, de la responsabilidad de las redes sociales. Ni siquiera debería haber la oportunidad de subir ese tipo de contenidos íntimos sexuales sin consentimiento, y bueno, hoy con la extensión de la virtualidad, tener esas campañas desde una perspectiva no solo de género, sino feminista, y que vaya enfocada a quitar, ahuyentar estas narrativas neoliberales de explotación de los cuerpos de las mujeres que romantizan completamente la desigualdad estructural que vivimos las mujeres hoy en algo que yo llamo, y que yo sé que va a parecer un poco loco decirlo, pero a lo que yo llamo un algoritmo patriarcal, un algoritmo que está programado con sesgos directos de desigualdad entre hombres y mujeres, y para muestra un botón. Tú buscas en algunos servidores, en las imágenes, la palabra hombre público y buscas la palabra mujer pública y te arroja imágenes de hombre público, un hombre de traje, un hombre en Congreso, un hombre en el poder, y mujer pública te arroja a una mujer en condiciones de prostitución. Tú buscas, por ejemplo, situaciones, en este momento tenemos 2 millones de mercados de explotación sexual en América Latina. Es más fácil que ahorita cualquiera del video de estos medios de comunicación no lo baneen porque dije la palabra sexo, pene, violación, a que bajen uno de los más de 2 millones de mercados de explotación sexual. La llegada de la ley Olimpia en Puebla participó en mermar los mercados de explotación sexual digital, pero eso no significa que siga existiendo. Hay que hacer conciencia preventiva. No tenemos el objetivo del punitivismo. La ley Olimpia no busca que todos los hombres estén en la cárcel, busca que no haya otra víctima más de violencia digital. Y bueno, mi visita al Congreso es para reivindicar estas situaciones, muy apoyada, muy agradecida, y para hacer el llamado a nuestro gobierno. Confío en ello, de que le demos prioridades a todos los recursos, insisto, no solo económicos, sino de todos estos andamiajes que se necesitan para erradicar la violencia hacia las mujeres. ¿Consideras que es la pena en lo que...? Bueno, la pena es de 3 a 6 años de cárcel, con agravantes puede llegar hasta 9, está dentro del marco de la técnica jurídica, está dentro del marco de las condiciones de violencia sexual, no es algo de ley Olimpia propio, es algo de la técnica jurídica con la cual se llevó a cabo la punibilidad. Pero si me lo preguntas como víctima y no como impulsora de una reforma, yo todavía creo que no hay una reparación del daño a ninguna víctima de violencia digital. Aún teniendo a nuestros agresores de la cárcel, aún teniendo medidas de protección, ¿de qué nos serviría si se siguen difundiendo sus videos sexuales? Por eso es que el llamado es también a las plataformas. La inhibición de la denuncia es por la revictimización. Es tu cuerpo desnudo, tú no quieres que llegues a un ministerio público y vuelvan a sacarte las fotografías, vuelvan a preguntarte, vuelvan a vulnerar tu intimidad. Por eso insisto mucho en los protocolos con esta perspectiva, mucho en los protocolos con esta humanidad. Entonces, y hago el llamado, a ver, hemos presentado la primera inteligencia artificial en el mundo, hecha por víctimas, sobrevivientes de defensoras digitales, que se llama Ley Olimpia,
que si alguien está viendo estas entrevistas y está siendo víctima de violencia digital, que utilice esta plataforma, se las puedo mandar ahí en un correo electrónico, está en leyolimpia.com, bajas, se ganó uno de los premios en el Action Summit en París como una de las 5 mejores inteligencias artificiales del mundo. Esta inteligencia artificial da una contención en tiempo real a las víctimas de violencia digital en toda América Latina. Aquí la idea es que sea territorial, que si la víctima es de Tlaxcala tenga la información de dónde acudir en Tlaxcala, si la víctima es de Puebla, dónde acudir en Puebla, y para eso es un trabajo coordinado, no solamente la exigencia al gobierno, sino de trabajar en equipo. Bueno, espero que mi voz a través de ustedes haga eco, pues para que eso pase, y además de manera gratuita, además ayudamos y además abonamos. Si alguien no quiere denunciar ante las instituciones de procuración y justicia, yo siempre voy a llamar a la denuncia, pero la justicia es la que una víctima quiera. Si la víctima lo que quiere es que se baje el contenido sin llevar un proceso jurídico, Ley Olimpia solo puso la oportunidad de que el Estado no se haga guaje, por así decirlo, en reconocer a la violencia. Pero hay otras formas de obtener justicia restaurativa hacia la víctima de violencia digital, y hay otras formas que necesitamos, que esas hay que exigírselas a las plataformas digitales. ¿Hay menores de edad? Hay que recordar que para menores de edad aplica el delito de pornografía o lo mal llamado pornografía infantil. Es un delito que se persigue por oficio, es un delito que además tiene diferentes protocolos internacionales como el NECMEC. Se activa una alarma en todo el mundo para bajar estos contenidos. Nosotras logramos bajar 300 mercados de explotación sexual digital en Hidalgo hace 2 años, justamente porque aunque hoy las víctimas sean mayores de edad, cuando las difundieron eran menores de edad, y gracias a esas disposiciones internacionales pudimos darle mayor peso. ¿Cuál era el reto más importante de la Ley Olimpia? Estaba legislado para menores de edad, el delito o mal llamado pornografía infantil, pero no así para las personas mayores de 18 años. Entonces, la violación a la intimidad sexual o Ley Olimpia aplica para las personas mayores de 18 años y que se persigue a petición de la querella de la víctima, o sea, de la denuncia de la víctima, para no revictimizarla más. Y el delito, en caso de que sean menores de edad, se persigue por un delito ya bien establecido, con muchísimo más amnesia jurídica, que es el mal llamado pornografía infantil. ¿Cómo ha afectado a la Ley Olimpia lo que mencionabas, que muchas veces se tome como bandera política en campañas? Sí, lo que se le llama marketing político electoral, con las luchas de las feministas, con las luchas de las activistas, con las banderas, lo que se le llama, en mi punto de vista, el utilizarlo, el hacer un, ¿cómo se llama? Performance de la lucha. Pensar que con ponernos gafas y ir de gorra a los 8 de marzo estamos mermando las situaciones, o por pensar que ponerle nombre de leyes de mujer a las leyes que impulsamos ya estamos resarciendo el daño. Yo creo que sí es importante reconocer, pero es importante de que no se reciba con bombo y platillo, no se utilice las causas de los movimientos de mujeres, de los movimientos de activistas para fines electorales, porque somos autónomas, libres, independientes, y es triste porque es otra vez volver a utilizar a las mujeres como motín político. Y ya mucho nos utiliza la cultura porno, ya mucho nos utilizan los sistemas patriarcales, y ya muchas niñas y mujeres, por ejemplo en la Sierra Norte, están siendo violentadas y se están borrando las pruebas de sus violencias. Entonces ya bastante tenemos con eso las mujeres poblanas, mexicanas y latinoamericanas, y hago el llamado para que no sea así, ¿no? ¿Será en estos días? Haciéndolo en mis redes sociales. Yo espero en esta reunión primero hacer la convocatoria para capacitar a sus elementos, ¿no? Desde esta perspectiva de cómo aplica la Ley Olimpia, cuáles son los retos, qué ha servido, qué no ha servido, con la esperanza de hacer alianza, con la esperanza de tener un vínculo para poder canalizar víctimas, ¿no? Espero evidentemente que al ser mujer fiscal por primera vez en este periodo de gobierno, pues tengamos a bien hacer equipo, más allá de la Ley Olimpia, por las víctimas de las que todavía se les debe mucha justicia. Yo estaré informándoles en mis redes sociales, me parece que es el día de mañana, si no mal recuerdo, yo estaré informándoles, y bueno, pues esperemos que ustedes nos ayuden ahí a seguir preguntando, cuestionando sobre los acuerdos a los que lleguemos, que se cumplan, y que yo la veo con todo el ánimo de seguir. Necesitamos hacer esos protocolos, hacer esas capacitaciones, que no haya un solo policía en este estado
que no sepa sobre violencia digital, que no sepa sobre todas las violencias, pero la violencia digital es particular porque en un mundo donde casi tenemos que llegar con semen en la vulva para que nos crean que fuimos violadas, en un mundo donde tenemos que llegar golpeados de la cara para que nos crean que fuimos asaltados, cuando les hablas de violencia digital, el primer tabú es que es virtual, no es real, y el segundo es que la víctima tiene la culpa porque es sexual. Entonces, hay que reivindicar estas narrativas, hay que reivindicar esos procesos y hay que seguir exigiendo justicia.